Los primeros destellos de una leyenda. Luces, sombras y el precio de la genialidad. La historia de Fernando Fernán Gómez no puede contarse como la de un artista común, porque él nunca lo fue. Su vida comenzó marcada por la incertidumbre, envuelta en un ambiente teatral en el que la ficción y la realidad se entrelazaban a cada instante. Desde sus primeros días parecía condenado, o destinado, a convertirse en un mito. Y como todo mito, su grandeza estuvo siempre acompañada por un abanico de fragilidades que, con el paso de los años, se convertirían en heridas profundas, silenciosas, casi invisibles para el público, pero imposibles de ignorar para quienes lo conocieron de verdad. Nació literalmente entre bambalinas, mientras su madre, una actriz de carácter indomable, continuaba trabajando sin descanso. Fernando creció escuchando aplausos antes de aprender a leer, respirando el olor a polvo de escenario, sintiendo en la piel la tensión previa a cada función. Ese mundo, mágico y brutal a la vez, fue su primera escuela y su primer refugio. Pero también fue el origen de un sentimiento que lo acompañaría toda su vida. La sensación de no pertenecer completamente a ningún lugar. Estaba en todas partes y al mismo tiempo en ninguna. La figura de su madre, fuerte pero distante, se convirtió en una presencia imponente. La ausencia de un padre consolidó en él una independencia forzada que lo haría madurar demasiado pronto. Esa dualidad, entre la admiración y el abandono, moldeó su carácter. Orgulloso, firme, incisivo, con una inteligencia que podía fascinar o herir en la misma frase. Desde niño aprendió a interpretar papeles no solo en el teatro, sino en la vida. Aprendió a ocultar el dolor con humor, a disfrazar la vulnerabilidad con ironía, a sobrevivir a un mundo que exige mucho más de quienes nacen destinados a brillar. Cuando comenzó a dar sus primeros pasos en la actuación, muchos lo miraron con escepticismo. «Un hijo más de artistas que cree que puede brillar», murmuraban. Pero Fernando no necesitó demasiado tiempo para demostrar que lo suyo no era un capricho heredado, sino un talento genuino, feroz, imposible de ignorar. Su voz profunda y envolvente, su postura altiva, su mirada que parecía atravesar a quien lo observaba, todo en él irradiaba una fuerza difícil de describir. Y sin embargo, detrás de esa apariencia imponente, vivía un joven devorado por las dudas, por la nostalgia de lo que nunca tuvo, por el temor de no llegar a ser suficiente. A finales de los años 40 y principios de los 50, su nombre comenzó a resonar con fuerza. El cine español, necesitado de figuras potentes, encontró en él un pilar imprescindible. Pero el ascenso no vino sin sacrificios. Mientras el público lo admiraba, Fernando luchaba en silencio contra un mundo artístico lleno de rivalidades, traiciones, egos desbordados y expectativas imposibles. En más de una ocasión, se sintió asfixiado, atrapado en un sistema que exigía perfección constante y que castigaba sin piedad cualquier signo de debilidad. Sus primeros grandes amores tampoco fueron un refugio. Fernando era apasionado, entregado, pero también explosivo. Sus parejas lo amaban profundamente, pero muchas terminaban agotadas por la intensidad de sus emociones, su carácter impredecible y su obsesiva dedicación al trabajo. ¿El éxito lo acompañaba? Sí, pero también la soledad. Una soledad que él trataba de camuflar con humor sarcástico, con noches interminables de conversación, con proyectos creativos que parecían no tener fin, pero que, inevitablemente, regresaba cada vez que se apagaban las luces del escenario. El público veía a un hombre seguro, brillante, capaz de dominar cualquier papel. Lo que no veía era el precio emocional de esa brillantez. Cada película, cada obra, cada libro que escribía era una batalla interna. Y aunque solía bromear diciendo que la inspiración cae del cielo como una lluvia inesperada, lo cierto es que detrás de cada línea escrita había horas de lucha consigo mismo, tratando de comprender el mundo y tratando de comprenderse a sí mismo. A medida que su fama aumentaba, también crecían sus frustraciones. Vivió épocas de censura, de reproches, de críticas injustas que lo herían más de lo que admitía. Fernando se rebelaba contra todo lo que consideraba hipócrita o mediocre, y esa rebeldía, aunque admirable, le cerró muchas puertas. Hubo productoras que lo evitaban, directores que temían discutir con él, periodistas que lo caricaturizaban como un hombre irascible. En el fondo, él sabía que esa imagen era incompleta, pero no podía o no quería suavizarse para encajar. Su carácter era su escudo y su condena. Y aún así, pese a todo, seguía creando. Seguía transformando cada herida en palabra, cada decepción en personaje, cada silencio en una reflexión profunda. Su obra comenzaba a adquirir un tono más humano, más íntimo, como si intentara darle sentido a la suma de todas sus contradicciones.
Porque Fernando era así, brillante pero atormentado, fuerte pero frágil, temido pero profundamente sensible. El público no siempre lo entendió, pero lo respetó. Sus compañeros de profesión, incluso aquellos que chocaban con él, admitían que estaban frente a alguien diferente. Un intelectual en un mundo de prisas, un filósofo oculto en el cuerpo de un actor, un escritor que utilizaba la escena como espejo de una sociedad que prefería mirar hacia otro lado. Con el paso del tiempo, esos altibajos, emocionales, profesionales y personales, se convirtieron en el sello de su vida. Hubo épocas de gloria absoluta, donde parecía intocable. Luego venían los momentos oscuros, en los que todo su universo se tambaleaba. Pérdidas familiares, rupturas dolorosas, enfermedades silenciosas, crisis existenciales que lo hacían replantearlo todo. Cada renacimiento era más intenso que el anterior. Cada caída, más profunda. Y aunque él fingía no darle importancia al paso del tiempo, lo cierto es que llevaba años sintiendo cómo la vida lo consumía poco a poco. Comenzaba a escribir sobre la vejez como si hablara de un enemigo inevitable. Empezaba a mirar su carrera con nostalgia, preguntándose si realmente había encontrado lo que buscaba o si había pasado la vida entera tratando de llenar un vacío imposible de llenar. Los últimos años antes de su declive definitivo estuvieron marcados por una especie de serenidad inquietante. Trabajaba menos, hablaba más, se mostraba más reflexivo, más tierno en algunos gestos, más brusco en otros. Era como si estuviera revisando su propia existencia, escena por escena, tratando de descubrir qué significaba realmente haber sido Fernando Fernán Gómez. Pero lo más notable era el cansancio. Un cansancio que no se veía en sus ojos, todavía brillantes, sino en su respiración, en la lentitud de sus movimientos, en la manera en que guardaba silencios más largos de lo habitual. Los que lo conocían sabían que algo estaba cambiando. Algo profundo, algo irreversible. Su vida había sido una montaña rusa llena de arte, pasiones, fracasos, aplausos, silencios, éxitos y heridas. Y aunque todavía no lo sabía, estaba entrando en el capítulo más doloroso y revelador de su existencia. Sus últimos días, aquellos en los que la leyenda se enfrentaría por primera vez a la fragilidad absoluta, entre la gloria y el abismo. Las batallas invisibles que marcaron su destino. La ascensión de Fernando Fernán Gómez a la cúspide del cine y del teatro español no fue un camino recto ni luminoso. Cada reconocimiento que recibió estuvo acompañado por una sombra, cada premio por una herida, cada aplauso por un silencio que lo perseguía en las noches más largas. Era como si el destino, caprichoso y cruel, insistiera en recordarle que la genialidad no se obtiene sin pagar un precio, y que incluso los hombres más brillantes llevan consigo un peso que nadie más puede ver. Durante los años 60 y 70, su nombre ya era sinónimo de prestigio. Su capacidad para actuar, escribir y dirigir lo había convertido en una figura incomprensible para muchos. ¿Cómo podía una sola persona abarcar tanto talento? Sin embargo, detrás de esa versatilidad había un corazón inquieto, incapaz de detenerse. Fernando vivía con la sensación constante de que siempre debía hacer más, ser mejor, superar incluso sus propios logros. Ese perfeccionismo feroz lo empujaba a trabajar hasta el agotamiento, pero también lo hundía en periodos de desesperación cuando sentía que no lograba alcanzar lo que él mismo se exigía. A menudo se encerraba durante días enteros para escribir, perdiendo la noción del tiempo. Las paredes de su estudio estaban cubiertas de notas, ideas, frases inconclusas, fechas, nombres, reflexiones sueltas que solo él podía comprender. Podía pasar de la euforia creativa a la frustración absoluta en cuestión de minutos. Los amigos que lo visitaban describían esos momentos como tormentas interiores. Era posible verlo reír con entusiasmo ante una idea brillante y minutos después, lanzarse en un silencio profundo que nadie se atrevía a interrumpir. No era raro que desapareciera durante semanas sin avisar, refugiándose en algún rincón apartado, donde solo llevaba consigo cuadernos y algunos libros. En esos encierros, reconocía estar huyendo de la presión, de las expectativas, de la crítica, del público, de sí mismo. Pero cada huida lo transformaba. Volvía más sabio, más duro, más consciente de sus límites y también más vulnerable. La fama, lejos de aliviar sus dudas, las intensificó. Cuanto más lo admiraban, más se exigía. Cuanto más lo aplaudían, más temía defraudar. Y cuanto más lo respetaban, más luchaba con la sensación de que, quizá, no merecía tanto reconocimiento. Era un perfeccionista obsesivo. Por eso, cuando cometía un error mínimo, lo vivía como una tragedia personal.
Podía repetir una escena decenas de veces hasta lograr el matiz exacto que buscaba. Algunos actores lo consideraban un genio, otros un tirano artístico. Él, por su parte, prefería llamarse un obrero del arte. Su carácter impulsivo también lo llevó a enfrentamientos memorables. Jamás temió decir lo que pensaba, incluso cuando sabía que podía perjudicarlo. En una industria donde muchos se movían con diplomacia calculada, Fernando era una rareza, directo, frontal, incapaz de ocultar su indignación cuando algo le parecía injusto. Esa honestidad lo convirtió en una figura temida por algunos y admirada por otros. Muchos directores evitaban discutir con él. Algunos periodistas intentaban provocarlo para obtener titulares explosivos. Pero detrás de esa coraza había un hombre profundamente emocional, que sufría cuando sus palabras eran malinterpretadas. En su vida sentimental, los altibajos no fueron menos intensos. Fernando buscaba amor con desesperación, pero lo vivía con la misma intensidad caótica con la que vivía el arte. Las relaciones se convertían en refugios, pero también en campos de batalla. Quería ser comprendido completamente, y cuando sentía que no lo entendían, o que él mismo no sabía expresarse, la frustración lo consumía. Hubo romances tórridos, rupturas dolorosas, reconciliaciones sorprendentes. Amó profundamente, pero la estabilidad nunca fue su aliada. En ciertos momentos, su pasión por el trabajo se imponía sobre todo lo demás. Podía cancelar una cena familiar para corregir un párrafo, o abandonar una celebración importante para revisar una escena. Sus seres queridos aprendieron con el tiempo que la creación era la prioridad absoluta en su vida. Y aunque eso generó tensiones, todos entendían que ese fuego interior era también lo que lo convertía en un artista único. Pero las batallas que más lo marcaron no fueron públicas, sino íntimas. A medida que entraba en la madurez, comenzó a reflexionar sobre la muerte con una frecuencia inquietante. No le temía, al menos no en el sentido convencional. Lo que realmente lo atormentaba era la posibilidad de dejar su obra incompleta, de no haber dicho todo lo que necesitaba decir. Escribía sobre la vejez con crudeza, sobre la fragilidad humana, sobre el inexorable paso del tiempo. Muchos de sus textos parecían confesiones disfrazadas de ficción. La enfermedad golpeó varias veces su vida. Primero, a través de personas que amaba, después a través de su propio cuerpo. Cada vez que un amigo íntimo fallecía, Fernando entraba en un estado de introspección profunda, cuestionándose el sentido de la existencia. Era doloroso para quienes lo rodeaban verlo tan devastado, pero él transformaba ese dolor en arte. Sus obras adquirieron un tono más reflexivo, más melancólico, más brutalmente honesto. Hubo momentos en los que la depresión lo atrapó con fuerza. Él mismo admitía, en voz baja, que había días en los que levantarse de la cama era una batalla. En esos periodos detestaba la luz, las visitas, el ruido. Permanecía horas mirando por la ventana, como si buscara una respuesta en un horizonte que siempre parecía desvanecerse. Pero nunca dejó de escribir. Incluso en los días más oscuros, la literatura fue su salvación. Las nuevas generaciones de actores lo veían como un maestro, un referente, una brújula. Algunos lo buscaban para recibir consejos, otros simplemente querían escucharlo hablar, porque cada frase suya parecía contener una revelación. Fernando disfrutaba de esos encuentros, aunque siempre restaba importancia a su sabiduría. No doy consejos, decía, solo cuento lo que hice mal. Pero su vida no era solo introspección. También hubo épocas de felicidad intensa, de creatividad desbordada, de éxitos rotundos que lo llenaban de orgullo. Cuando una obra triunfaba, cuando el público se levantaba para aplaudirlo, cuando un lector le escribía diciendo que uno de sus textos lo había cambiado. En esos momentos, Fernando sentía que todo valía la pena, que cada herida había tenido un propósito, que había sido, a pesar de todo, un hombre afortunado. Sin embargo, el tiempo no perdona. Con los años, su cuerpo comenzó a resentirse, la energía ya no era la misma, la memoria a veces fallaba, la respiración se volvía pesada tras los ensayos. Pero él insistía en seguir. Necesitaba trabajar, necesitaba crear. Era su manera de mantenerse vivo, de desafiar al destino una vez más. El ocaso de su vida se aproximaba lentamente, casi sin que él lo notara. O quizás sí lo notaba, pero prefería no aceptarlo. Seguía escribiendo con la misma intensidad, aunque la mano le temblara. Seguía actuando, aunque la voz perdiera fuerza. Seguía soñando, aunque el mundo a su alrededor cambiara más rápido de lo que podía comprender. Su legado ya era inmenso, pero Fernando aún no lo veía así. Para él, nada estaba terminado. Nada era suficiente. Y ese perfeccionismo, bendición y maldición,
Sería una de las claves que determinarían cómo viviría sus últimos días. Días que estaban más cerca de lo que él imaginaba. Días en los que todas sus luces y sombras se revelarían con una claridad brutal. Días que pondrían fin a la vida de un hombre y darían nacimiento definitivo a la leyenda. Los últimos silencios, el declive, las despedidas y el peso de una vida irrepetible. La última etapa de la vida de Fernando Fernán Gómez no llegó de golpe. Se fue deslizando lentamente, casi con elegancia, como un telón que cae en cámara lenta. Él mismo percibía esa transición, aunque se negara a admitirla en voz alta. Había aprendido a convivir con el cansancio, con los dolores físicos, con la fragilidad que poco a poco reemplazaba a la energía de antaño. Pero lo que nunca imaginó fue que, en su ocaso, la vida le impondría una de las lecciones más duras, la de aceptar su propia condición de mortal. Al inicio, los síntomas fueron sutiles, un mareo ocasional, una tos persistente, una sensación de fatiga que no se aliviaba ni con descanso. Su círculo cercano notó esos cambios antes que él. «Fernando, deberías revisar eso», le decían con preocupación. Él respondía con frases llenas de ironía, escondiendo el temor bajo el humor que tanto lo caracterizaba. «Lo único que tengo es demasiada vida encima», solía bromear. Pero en el fondo, sabía que algo estaba fallando. A medida que los malestares aumentaban, su carácter se volvió más introspectivo. No perdió la lucidez, esa jamás lo abandonó, pero se volvió más silencioso. Pasaba horas sentado en su sillón favorito, rodeado de libros, manuscritos y fotografías amarillentas. Miraba esos objetos como si fueran fragmentos de un rompecabezas que ya no sabía si valía la pena reconstruir. Sus manos, antes firmes, ahora temblaban ligeramente al sostener una pluma. Y aunque su mente seguía rebosante de ideas, su cuerpo ya no respondía con la misma disciplina. Los médicos intentaron explicarle la gravedad de su situación, pero él rechazaba la idea de detenerse. ¿Dejar de trabajar? Eso sería morirme antes de tiempo, decía con voz quebrada. Para Fernando, la creación no era solo una profesión. Era su respiración, su alimento, su escudo contra el vacío. Sabía que, si dejaba de escribir o de actuar, la sombra de la nada lo envolvería de inmediato. Aún así, el deterioro era inevitable. Las visitas al hospital se hicieron más frecuentes. Había días en los que apenas podía levantarse de la cama y otros en los que, milagrosamente, recuperaba la lucidez y la energía suficientes para escribir durante horas. Su carácter se volvió más cálido en ciertos momentos, más brusco en otros. Parecía luchar contra sí mismo, contra su propio cuerpo, contra el tiempo. Uno de los aspectos más dolorosos de su declive fue la manera en que dejó de reconocer algunos detalles cotidianos. No perdió la memoria, pero sí la agudeza. Olvidaba nombres, fechas, frases que había escrito la noche anterior. Esa fragilidad lo enfurecía. «Mi cabeza está intacta», insistía. Pero sabía que no era cierto. Ese reconocimiento silencioso, nunca verbalizado pero profundamente sentido, lo acompañó como una sombra que lo hacía más humano que nunca. Los amigos más cercanos comenzaron a visitarlo con más frecuencia. Algunos trataban de disimular el impacto que les causaba verlo debilitado. Otros no podían evitar llorar al salir de la habitación. A pesar de la decadencia física, Fernando conservaba su ironía. «¿Por qué lloráis? Aún no me he ido», decía. Pero esas palabras no tranquilizaban a nadie. Lo más desgarrador no fueron sus síntomas físicos, sino la transformación emocional que vivió durante esos meses finales. El hombre que pasó su vida entera luchando contra todo, contra la censura, contra las injusticias, contra sus propios demonios, comenzó por fin a hacer las paces con su historia. Era como si, al borde del abismo, hubiese encontrado una claridad que nunca antes había logrado. En varias conversaciones privadas, confesó arrepentimientos que había guardado durante décadas. Se lamentaba por no haber dedicado más tiempo a ciertos seres queridos, por haber permitido que su orgullo lo aislara en momentos decisivos, por haber sido tan duro consigo mismo. «Nunca aprendí a descansar», murmuró una tarde. «Quizá por eso estoy tan cansado ahora». Esa frase resonó profundamente entre quienes la escucharon. En sus últimos meses, también revivió recuerdos que había mantenido enterrados durante años. Hablaba de su infancia, entre escenas teatrales, de sus primeros fracasos, de los amores que lo marcaron, de las decisiones que tomaron rumbos inesperados. Pero lo que más repetía era su deseo de haber tenido más tiempo. Tiempo para escribir más, para corregir más, para volver a empezar todo desde cero si fuera necesario. Para él, la vida había sido un ensayo constante, una obra inacabada. A pesar de los dolores, aún encontraba momentos de lucidez creativa.
Dictaba ideas, revisaba textos antiguos, corregía guiones que nunca llegaría a ver realizados. Su mente seguía siendo un volcán activo, pero su cuerpo ya no era capaz de sostener ese fuego. Había días en los que lloraba de frustración al no poder escribir como antes. Otros días aceptaba la situación con serenidad, como si finalmente comprendiera que incluso las leyendas deben rendirse ante la naturaleza. Pero su ocaso no estuvo exento de belleza. En los momentos más vulnerables, mostró una ternura que pocos conocían. Agradecía cada visita, cada palabra de cariño, cada gesto mínimo. «No sabía que me querían tanto», llegó a decir. Aquellos que siempre lo habían admirado, aunque a veces temido, pudieron verlo como nunca antes. Desnudo de ironía, despojado de orgullo, convertido simplemente en un hombre que se despedía. En una de sus últimas noches de lucidez, pidió que le leyeran fragmentos de sus propios libros. Escuchaba en silencio, con los ojos entrecerrados, como si estuviera evaluando no solo la calidad literaria, sino la vida misma que esas palabras contenían. «He sido muchas cosas», dijo de repente. «He amado, he odiado, he creado, he destruido, pero sobre todo, he vivido». Las personas presentes no pudieron evitar llorar. Él no quería lágrimas, pero tampoco tenía fuerzas para pedir lo contrario. La enfermedad avanzaba sin pausas. Su respiración se volvió más pesada, más lenta. Cada día hablaba un poco menos, cada día dormía un poco más. El silencio comenzó a ganar terreno, reemplazando la voz que durante décadas había llenado teatros, cines, entrevistas, reuniones, tertulias y hogares enteros. Y en ese silencio, Fernando encontró algo que nunca había buscado, pero que quizás siempre necesitó. Paz. Una paz tenue, frágil, casi imperceptible, pero real. Esa calma afectuosa contrastaba con la intensidad que definió toda su vida. Sus seres queridos sabían que se acercaba el final, y él lo sabía también. No lo temía, simplemente lo aceptaba. Sabía que había dejado un legado inmenso, aunque nunca le gustara hablar de ello. Sabía que había marcado generaciones enteras, que su voz seguiría resonando incluso cuando la suya se apagara para siempre. Sus últimos días fueron una mezcla de nostalgia, silencio y reconciliación. Miraba por la ventana durante horas, observando cómo la luz cambiaba sobre los tejados. A veces sonreía, como si recordara algo que solo él podía comprender. Otras veces lloraba, no por miedo, sino por la intensidad de haber vivido tanto. La leyenda, por fin, estaba comenzando a despedirse del mundo. Y el mundo, aunque aún no lo sabía, estaba preparándose para llorarlo como a ninguno. El adiós eterno. La partida de un gigante y el nacimiento de una leyenda inmortal. La madrugada en que Fernando Fernán Gómez dejó este mundo no fue silenciosa. Aunque su habitación permanecía en penumbra, bañada apenas por la luz tenue de una lámpara, la sensación era la de un teatro a punto de bajar el telón por última vez. Afuera, la ciudad seguía su curso habitual, ajena al hecho de que uno de los pilares más imponentes de su cultura estaba a punto de apagarse. Pero dentro de esas cuatro paredes, donde el tiempo parecía haberse detenido, cada respiración, cada suspiro y cada parpadeo anunciaba la inminencia de un final inevitable. Durante los días previos, la enfermedad había ganado un terreno implacable. Su respiración se había vuelto corta, débil, casi imperceptible en ciertos momentos. Apenas podía hablar. Sin embargo, mantenía un brillo peculiar en los ojos, como si dentro de él todavía se encendiera una chispa, un eco remoto de la fuerza que lo definió durante tantas décadas. Quienes tuvieron el privilegio de acompañarlo en esas horas finales coinciden en que no sintió miedo. Fernando no temía a la muerte. Lo que temía, en todo caso, era no haber vivido lo suficiente para terminar la última frase, la última obra, la última idea que rondaba su mente. Las visitas se alternaban en un flujo constante. Amigos, colegas, familiares, antiguos alumnos y admiradores cercanos se acercaban para despedirse. Algunos llegaban con flores, otros con cartas que nunca se atreverían a leerle en voz alta por temor a quebrarse. Otros simplemente permanecían en silencio, sentados a su lado, escuchando el sonido lento de su respiración mientras contenían las lágrimas. La habitación se llenó de recuerdos, de susurros rotos, de miradas cómplices. Todos sabían que estaban presenciando el final de una era. Algunos sostuvieron su mano y sintieron cómo sus dedos, tan frágiles ya, respondían con un leve apretón. Otros lo vieron abrir los ojos por unos segundos, como si quisiera grabar en su memoria los rostros que lo acompañaban en ese último acto de su existencia. Hubo quien juró que, en cierto momento, esbozó una ligera sonrisa, como si finalmente hubiera entendido el sentido profundo de todo lo vivido. En su cama, rodeado de fotografías, libros subrayados, borradores y objetos cargados de significado,
Fernando parecía un hombre que se despedía no solo de su vida, sino de todos los personajes que interpretó, de las palabras que escribió, de las historias que imaginó. Era como si silenciosamente les diera permiso para existir sin él, para continuar resonando en el tiempo. El momento exacto de su partida fue tan suave que algunos ni siquiera lo notaron al principio. Su respiración se volvió cada vez más ligera, más espaciada. Luego, simplemente, se detuvo. No hubo dramatismo, no hubo sobresaltos. Fue como si se apagara una luz que llevaba años titilando, como si finalmente hubiera encontrado el descanso que siempre le fue esquivo. Y así, con una sencillez devastadora, el mundo perdió a Fernando Fernán Gómez. Pero lo que ocurrió después fue lo que convirtió su muerte en un acontecimiento nacional. Las primeras horas posteriores a su partida estuvieron marcadas por un silencio solemne. Quienes estaban presentes sabían que debían anunciar la noticia, pero también comprendían que ningún titular sería capaz de contener la magnitud de lo ocurrido. Aún así, la información corrió como un rayo. En cuestión de minutos, los medios comenzaron a replicar la trágica noticia. Los teléfonos no dejaban de sonar. Los periodistas se agolpaban en las entradas buscando declaraciones. Las redes, los noticieros, las emisoras. Todo el país parecía haberse detenido para intentar comprender el alcance del vacío que Fernando dejaba atrás. El impacto fue inmediato. Actores, directores, escritores, políticos y ciudadanos comunes se pronunciaron con mensajes que mezclaban dolor, gratitud y nostalgia. Algunos compartieron anécdotas inéditas, otros simplemente confesaron cuánto había influido él en sus vidas. Las escuelas de arte hicieron minutos de silencio. Los teatros apagaron sus luces, los cines programaron retrospectivas improvisadas. Las librerías colocaron sus obras en vitrinas especiales. Era como si España entera se inclinara ante un rey sin corona. El velatorio se convirtió en un evento multitudinario. Miles de personas salieron a las calles formando largas filas bajo la lluvia, el frío o el sol, solo para despedirse. Gente de todas las edades se acercaba con flores, cartas y fotografías. Algunos lloraban abiertamente, otros rezaban, mientras muchos simplemente permanecían en silencio, como si cualquier palabra profanara un momento sagrado. La emoción colectiva era tan intensa que más de uno aseguró que nunca había visto algo similar. Dentro del recinto, su cuerpo reposaba en un ataúd sencillo, sin lujos, tal como él había pedido. Sobre él, descansaban algunos de los objetos más significativos de su vida. Un pañuelo que usaba durante los ensayos, un libro desgastado por el uso, una fotografía antigua que nunca había querido explicar. A su alrededor, coronas de flores enviadas por instituciones, artistas, amigos, fanáticos y desconocidos, llenaban el ambiente con un aroma que mezclaba solemnidad y despedida. Las muestras de cariño continuaron durante horas que parecían interminables. Hubo discursos improvisados, lecturas de poemas, interpretaciones teatrales en su honor. Cada gesto, cada aplauso, cada lágrima era un tributo genuino a un hombre cuya influencia trascendió generaciones enteras. Pero lo más conmovedor fue el testimonio de aquellos que lo habían conocido íntimamente. Contaron historias que jamás habían salido a la luz. Gestos de ternura inesperados, actos de generosidad secretos, conversaciones profundas que revelaban su verdadera esencia. Se habló de su humor ácido, de su brillantez intelectual, de su sensibilidad escondida detrás de una coraza de ironía, de su fragilidad, de su humanidad, de su autenticidad. Los homenajes se extendieron por días. Las calles se llenaron de murales improvisados con su rostro. Las cadenas de televisión emitieron documentales y entrevistas olvidadas. Los estudiantes montaron obras basadas en sus textos. Era como si, a través del dolor, el país hubiera encontrado una nueva forma de celebrar su legado. Y así, mientras su cuerpo descendía al suelo, la leyenda ascendía definitivamente al lugar donde permanecería para siempre. La memoria colectiva de un pueblo que jamás lo olvidaría. Porque Fernando no fue solo un artista, fue un espejo en el que generaciones enteras se vieron reflejadas. Fue un viajero incansable entre la luz y la sombra, entre la vida y el arte, entre lo humano y lo eterno. Su muerte no fue un final, sino una transformación. Desde ese día, dejó de pertenecer a su tiempo para convertirse en parte esencial de la cultura y la historia. El telón cayó por última vez, pero su voz, sus palabras y su mirada siguen resonando. Y seguirán haciéndolo mientras exista alguien capaz de emocionarse con una historia bien contada.